caso que nos ocupa esta semana, un especialista en temas de comunidades de vecinos, de conflictos vecinales. Por eso que hoy nos acompañe es su segunda visita a nuestro programa, el presidente del Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Málaga y de Melilla, Fernando Pastor. Fernando, buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Vamos a hablar de comuneros, de comunidades de vecinos, de conflictos y también de soluciones, porque no todos son conflictos, también hay soluciones y se puede vivir en comunidad y tranquilo. Es posible, ¿no? Es posible. Es posible. Es posible. Bueno, pues lo primero que queremos plantearte, Fernando, ¿por qué cada vez es más necesaria la figura de un administrador de finca? Bueno, pues principalmente por los cambios normativos que hay, que es difícil incluso para nosotros administradores de finca, que estamos constantemente con cursos de formación desde el colegio. Es difícil que conozcamos todas las materias que abarca la administración de un edificio. Para una persona que no esté debidamente formada es casi imposible. Yo, por ejemplo, sé que uno de los puntos por lo que es necesario, y no es el único, por supuesto, la protección de datos. Que bueno, quizá el desconocimiento, el no saber cómo gestionar, porque no es un profesional, no saber cómo gestionar una comunidad, puede hacer que una comunidad, un grupo de vecinos, incurran en un delito. Efectivamente, más que en un delito, sí, bueno, en una falta administrativa, ¿no? Por la Agencia de Protección de Datos, además que se financia con las multas que ellos ponen, pues lógicamente en las comunidades tenemos cámaras de vigilancia en algunas comunidades, tiene que estar avisado que se están grabando, los listados de los propietarios cuando hay propietarios deudores o no, se pueden poner en determinadas zonas o no se pueden poner, o hay que mandárselo a los vecinos. Entonces hay que tener mucho cuidado con los datos de carácter personal y hay que conocer la ley de protección de datos. Porque hay sanciones que hay sanciones, la Agencia de Protección de Datos, lo que te he dicho, funciona con sanciones, su financiación es únicamente a través de sanciones. Entonces hay sanciones gordas, hay sanciones de 60.000 euros, de 120.000 euros y hay que tener mucho cuidado con los datos. Pero también no solamente la ley de protección de datos, en junio se ha aprobado la modificación de la ley de propiedad horizontal, de arrendamiento urbano, la nueva ley de eficiencia energética, la ITE ahora aquí en Málaga se ha aprobado el otro día. O sea, constantemente estamos con cambios normativos que te tienes que ir adaptando y si no estás bien formado y bien informado desde el colegio, es difícil que un profesional por su cuenta se entere de todo esto, ¿no? Fernando, hay que empezar a cambiar la mentalidad, el chip en cuanto a ver al administrador de finca como un mero tesorero o contable de una comunidad. Es fundamental porque el administrador de finca es una de las labores que estamos intentando desde el colegio, cambiar esa mentalidad de que no nos vean como el que hace los recibos, manda el recibo al banco y después nos manda el estado de cuenta. El administrador de finca es el gestor de la comunidad, es el gestor al que le confiamos el patrimonio más importante que tenemos, que es la vivienda, y se tiene que encargar de que funcione bien el edificio completo, que no haya deudores, es importante, pero que las antenas funcionen, que los ascensores estén adaptados a la normativa vigente, que ahora también hay un cambio de normativa en el mantenimiento de ascensores, en fin, de que funcione toda la comunidad, que no solamente hacer los recibos. Has mencionado antes la ITE, la Inspección Técnica de Edificios. Yo no sé ahora mismo Málaga cómo está la salud de sus edificios, porque creo que la ITE preocupa a muchos ciudadanos. La ITE preocupa porque, bueno, en Málaga el ayuntamiento, la agencia de urbanismo fue un paso más de lo que decía el gobierno, al final ha adaptado y, bueno, pues va a ser una franja de los edificios que tienen más de 50 años, de 5 años, y van a ser realmente pocos edificios los que hay que inspeccionar. Pero la salud de los edificios en Málaga está bien porque, de hecho, en la agencia de urbanismo no hay ninguna sanción por ITE todavía puesta. Quiere decir que el que no está bien, pues con las adaptaciones que están haciendo se están salvando, ¿no? Entonces, ¿un ciudadano puede acudir al Colegio Oficial de Administradores de Finca a plantear una duda? ¿Qué tipo de servicios se presta desde vuestro colegio al ciudadano de a pie? Puede acudir a cualquier, lógicamente puede acudir, si tiene algún problema con su administrador, a presentar una queja del administrador, no esté conforme como le esté llevando la administración de su vivienda, y puede acudir también a consultar cualquier asunto relacionado con su propiedad, no solamente con su comunidad de propietarios, sino con su propiedad por si la tienen en alquiler, porque también los administradores de fincas gestionamos el patrimonio inmobiliario en el tema de alquileres, entonces puede consultar a través de internet o en el mismo colegio
y se le contesta siempre en el plazo de 48 horas, se le contesta. Nosotros también queremos contestar a nuestros espectadores ante las dudas que podáis tener en torno a este tema de las comunidades de vecinos, algún problema concreto que tengáis en vuestra comunidad. Os invitamos a que planteéis esta duda, esta cuestión a nuestro invitado, a Fernando Pastor, el presidente del Colegio Oficial de Administradores de Finca de Málaga y Melilla. 951 15 0010, 951 15 0011, las líneas están ahora mismo abiertas en directo si están viendo el programa hoy martes a las 6:25 de la tarde, esas líneas están a vuestra disposición. Hay asuntos que siempre son polémicos en una comunidad, Fernando, por ejemplo, los vecinos ruidosos, y siempre está la confusión de hasta qué hora se puede hacer ruido, hasta qué hora hasta qué punto se considera un ruido comprensivo o no comprensivo. A mediodía no se puede hacer ruido, o sí, porque aquí estamos muy habituados a la siesta. A ver, ¿qué podemos decir en torno a los vecinos que hacen ruido? Los vecinos ruidosos o las actividades molestas, hay que empatizar, y hay que saber que cuando una persona hace ruido, probablemente mañana nosotros necesitemos hacer ruido. Hay que convivir, ¿no? Esto me parece muy interesante. Lo que sí es verdad es que hay que respetar también de la otra parte, la persona que haga ruido también tiene que respetar, lógicamente, la hora de descanso. Normativas municipales, ordenanzas municipales son las que dicen los horarios. Lógicamente, por los domingos hay que descansar, no se pueden hacer ruido, por la noche desde las 11 hasta las 7 de la mañana no se puede hacer ruido. Entonces, respetando ese horario, después también es verdad que hay que ser un poco permisivo, ¿no? Si hay una fiesta, pues pensar que quizás mañana nosotros hagamos una fiesta y no nos guste que nos la echen hacia atrás, ¿no? Exacto. Claro. Bueno, la empatía, ¿no?, tan importante que decía Fernando, pues también hay que aplicarla desde luego en una comunidad de vecinos, en una convivencia. Otro asunto bastante polémico, instalación o no de un ascensor con las correspondientes derramas. Esto sobre todo en edificios antiguos donde ya hay algún que otro vecino que es mayor y que comienza ya a solicitar en las juntas, en las reuniones, oye, vamos a afrontar este problema. Nuestro edificio en su momento se construyó sin un ascensor, pero es una realidad que ya hay vecinos a los que le hace falta, y siempre están los que, bueno, pues piensan un poquito con perspectiva de que en un futuro también le hará a ellos falta y dicen, venga, vamos a colaborar entre todos, y el que dice, oye, yo no veo necesario un ascensor, no pago ni un duro. Pues sí, con la reciente modificación de la ley de propiedad horizontal se han modificado más las mayorías. Antes era necesario 3/5 partes, ahora con que haya una persona mayor de 70 años o discapacitado, con que lo apruebe la mayoría, habrá que instalar el ascensor. Lo que pasa es que nos vamos con el problema de la financiación, porque instalar un ascensor no es una obra barata. La ley de propiedad horizontal dice que cuando no supere 12 mensualidades del recibo que se paga, es por obligación asumir ese coste, ¿no? Aunque no salga por mayoría. Por mayoría, pero hasta 12 mensualidades. Hasta 12 mensualidades. ¿Qué pasa? Que la instalación de un ascensor normalmente superará esas 12 mensualidades, entonces hay que buscar financiación. Hay que a lo mejor financiarlo con una entidad financiera para que lo hagan 4 años, 5 años, para que no superen esas anualidades y entonces poder acometer la obra. O sea, que en caso de que una entidad financiera aporte un préstamo a esa comunidad y no supere esas 12 mensualidades al año, entiendo, ¿no? Bastaría con la mayoría para instalarlo. Si no hubiese mayoría. Si no hubiese mayoría, pues la ley dice que la persona que lo necesite puede asumir el coste de la obra, pero lógicamente no va a ¿Quién puede afrontar una obra de instalar un ascensor, ¿no? Un ascensor, por ejemplo, ¿cuánto puede costar en un edificio? Claro, me imagino que en función del número de plantas, del tamaño, de la obra civil que haya que hacer. Claro, si hay huecos, si no hay huecos, si hay que hacerlo por la fachada. Claro. No te puedo aventurar a precios. Yo he instalado algunos ascensores 32.000 euros, 38, pero dependiendo del sitio y de la obra sobre todo. ¿Y en la mayoría de las comunidades donde se plantea este problema, al final se acomete esa obra o hay muchas en las que no le queda más remedio que aguantarse al vecino que lo necesita? Había muchas que no le queda más remedio. Ahora con la modificación va a haber muchas que sí lo tengan que instalar. Es una de las buenas facetas de la modificación. Cerramiento o modificación de terrazas también es un tema muy polémico. Bastante polémico. O abrir una ventana donde antes había una pared. Exactamente, hacer un hueco y tener una ventana. Con lo que está alterando la fachada del edificio. O cerrar un pasillo, el trozo del pasillo que llega hasta tu puerta. Y hacerte como una segunda puerta. Exacto, ¿no? hacer una segunda puerta y aprovechar el pasillo como dentro de tu vivienda. Y dice, mira, le gana un patio a la casa. Bueno, pues eso, ¿se puede hacer? ¿No se puede hacer? ¿Hay que aprobarlo juntas? Lógicamente hay que aprobarlo por la unanimidad, además. Eso sigue manteniéndose en pie, las modificaciones de fachada,
modificación de los estatutos, pues al final eso son modificaciones de estatutos, requiere el voto de la unanimidad de los propietarios, es complicado que lo aprueben. Lo normal, y esto yo siempre apelo a lo de la convivencia, lo normal es que cuando, si es un edificio nuevo y queremos hacer cierres, pues que los vecinos se pongan de acuerdo y entre los propietarios pues se presenten modelos, se apruebe un modelo y todos instalen el mismo modelo. Eso es más fácil de aprobar así que no que uno pida permiso, después el otro no le gusta. Entonces, y además por uniformidad y por estética también del edificio, ¿no? Yo siempre quiero intentar llevarlo al sentido común, ¿no? Y a la convivencia. Lo mejor es llevarse bien. Y si una persona tiene una terraza, que es verdad que en Málaga tenemos buen tiempo, pero que si lo cierra con cristales de estos tipos finlandeses, Sí. pues lo aprovechas todo el año, pues dejar que lo disfrute, ¿no? Fernando, el tema de los precedentes. ¿Qué ocurre cuando, pongamos el caso del cerramiento de una terraza, un vecino acomete esa obra y no informa a la comunidad, aquello pasa, aquello se queda y la terraza en el tiempo pues se va dilatando todo y la terraza está cerrada? Y ahora, a posteriori, un vecino decide hacer las cosas bien, solicita permiso a la comunidad y la comunidad se lo niega. Hay abuso de derecho, la jurisprudencia más... Por parte de la comunidad. de la comunidad. De la comunidad. Si la comunidad, el caso que tú dices más es súper importante, la dejadez, el no hacer nada, lo que le estamos dando al propietario que ha hecho ese cierre, le estamos dando un consentimiento tácito, no expreso, porque no consta en ningún acta, no consta en ningún documento que tenga permiso, pero bueno, el paso del tiempo, 6, 7 años, que la comunidad no haya actuado contra ese propietario, lógicamente se le está dando un permiso. Cuando llegue otro propietario a hacer otro cierre, si actuamos contra él es abuso de derecho y eso la jurisprudencia lo tiene clarísimo. Tenemos una serie de correos electrónicos que nos han llegado a nuestra dirección de malagatv@ptvtelecom.com, al tiempo también que abrimos, por supuesto, los teléfonos por si tienen alguna duda los espectadores desde casa, y enseguida vamos a dar respuesta a los correos que nos han llegado a la redacción. Pero antes, el tema de la morosidad. Yo no sé ahora mismo en Málaga cómo están las comunidades, porque sí que desde la última vez que estuvimos hablando, la morosidad en Málaga se ha aumentado bastante. También es cierto que ahora creo que es un poco más fácil el cobrar esa deuda que antes, en función de la nueva ley, pero... Esto es lo que venden los políticos, que es muy fácil no cobrar, pero con el atraso que hay en los tribunales es papel mojado, lo de que es fácil cobrar. ¿Hasta qué punto entonces interesa a una comunidad el denunciar a los morosos? Hombre, interesa lo primero intentar cobrar por vía amistosa, porque bueno, sobre todo en esta época que hay personas que no pagan porque no pueden de verdad, pues quizás plantear un procedimiento judicial contra una persona que no puede, al final lo que vas a hacer es subastarle la casa o desahuciarlo y no es agradable, ¿no? Entonces, si puede llegar a un acuerdo de pago flexible y que la comunidad lo pueda asumir y él también, es quizás lo mejor, ¿no? El que sea largo o corto el periodo de cobro, pues depende de si el propietario es residente, si no es residente, si tiene propiedades, si no tiene propiedades, si tiene nómina, si no tiene nómina. Pero la morosidad va creciendo. En Málaga estamos hablando de un 35, un 36% de morosidad actual. Un 36% de los propietarios en Málaga deben algún recibo. Deben algún recibo. Deben más de alguno, más de alguno. O sea, sí, porque moroso no le llamamos al que debe el recibo, moroso es... Más de uno, o sea, es un dato importante. Estamos hablando de más del 25%, un 36%. Sí, estamos hablando de que una comunidad tiene que funcionar con el 60% de su presupuesto, cuando sabemos que los presupuestos se hacen ajustaditos, ¿no? Claro. Tremendo. Bueno, Fernando, vamos con la respuesta. Una duda más en torno a la morosidad. ¿Las deudas de un piso caducan en algún momento o nunca caducan? En absoluto. Además, ahora con la modificación de la ley de propiedad horizontal sí se ha conseguido una cosa importante, que es que antes el piso respondía, el nuevo propietario respondía de la anualidad que compraba y de la anterior, y ahora responde de la anualidad que compra y de 3 más. Es decir, hemos ampliado 2 años más de afección a la vivienda, con lo cual, con los traspasos estos que hay con los bancos, con las ejecuciones hipotecarias que hacen los bancos, pues cuando el banco se queda con la vivienda de un deudor que le debía a él hipotecas, lógicamente debe en la comunidad también, el banco tiene que pagar el año en curso, el año que compra y 3 más. Bueno, pero también tengo entendido que se ha dado el caso de entidades financieras que a la espera de vender esa vivienda no se hacen cargo de la deuda del efectivamente, piso. Pero el que compra tiene que hacerse cargo de los 3 años anteriores. Una situación un tanto, la verdad, que paradójica, compleja, ¿no? Sí, es complejo porque la entidad financiera es la dueña de esa vivienda, y si el piso es embargado al anterior propietario y está a la espera de que se venda o que se subaste, lo lógico sería que la entidad financiera se hiciera cargo de esa deuda, y hay que esperar, y si se dilata en el tiempo esa venta, la comunidad pues sigue sin ver el dinero.
claro, sigue sin ver el dinero y antes perdíamos, yo digo que perdíamos porque las comunidades perdían una bolsa de los 2 años estos que antes no se cobraban. Al final, al propietario que le habían quitado la vivienda es porque no tenía dinero, no tiene ingresos, no tiene nada. Es difícil seguir un procedimiento judicial contra él. Entonces, había que dar ese dinero por perdido. Ahora la ventaja es que podemos cobrarle o al nuevo, al banco o al nuevo, a la entidad financiera o al nuevo. Y hemos dicho que se ha ampliado a 3 años. A 3. A El 3 actual años. y 3 más. El actual y 3 años más. Bueno, vamos ahora a responder a esos correos electrónicos, que el primero nos llega de un espectador que se llama Antonio y nos dice así. Buenas tardes, tengo una duda. En una plaza del garaje de mi bloque está hecho dentro de la misma un trastero. El trastero está registrado en la escritura del propietario cuando se hizo el edificio. A la vez, al aparcar el coche, ocupa un metro de zona común. ¿Es legal que este vecino ocupe una zona común, aunque conste en su escritura que se le permite tener un trastero dentro de su plaza de garaje? El vecino asegura que al comprar su vivienda y su plaza de garaje, en la escritura se contemplaba que dentro de la plaza tiene un trastero, ya que no había más disponible cuando se compraron. Yo entiendo que el haber construido un trastero dentro de su plaza le obliga a coger un poco de zona común para aparcar bien su coche, pero ¿esto es legal o no? Legal no es, lógicamente. No es. Aunque en la escritura venga que en su plaza podía tener un trastero. Claro, puede tener un trastero, pero su plaza es su plaza y los metros de su plaza son los metros de su plaza. Conclusión, que se compre un coche más pequeño. Que se compre un Enmar, una cosita así Ya, chiquitita, ¿no? otra opción, o sea que si Otra la opción comunidad quiere... O una moto que ocupa menos. Que si la comunidad insiste en que este vecino está Claro, lo que ocupando pasa una es que zona esto es lo que común, yo digo de la convivencia. Al final hay que convivir, ¿no? Molesta mucho, no molesta mucho. En ese papel lo jugamos los administradores, el tema de la mediación. Debería haber un administrador de fincas colegiado en esa comunidad y que intentase mediar en ese conflicto. que pusiera un poquito de paz. Claro, pues a lo mejor buscar otra solución, que este hombre aparque en otro sitio y que ahí aparque en moto o cualquier cosa. Vamos a otro correo electrónico que nos llega de María. Dice: soy propietaria de un piso formado por 5 bloques que a su vez conforman una mancomunidad de vecinos que tiene sus propias normas de régimen interior. Hace aproximadamente 3 años, en una reunión ordinaria de mancomunidad a la que solo asistieron 2 presidentes de bloques, eran los únicos citados, dice María, nombraron a un señor que más tarde nos hemos enterado que no es propietario, solo el hijo de la titular de la vivienda, dándose además el caso que al parecer ni está empadronado en la misma. Pues bien, está haciendo y deshaciendo a sus anchas, y todo con el consentimiento y asesoramiento del administrador. Como en fecha reciente y coincidiendo con otra reunión ordinaria de la mancomunidad, a la que por cierto otra vez solamente fueron convocados los presidentes. El presidente de la mancomunidad aportó un poder notarial de su madre para poder seguir ostentando el cargo. Como digo, el administrador es consentidor de esta situación y no me extrañaría que fuese quien le asesora para esa representación por poderes. ¿Es posible que una persona que no es propietaria pueda ser presidente? ¿Tiene validez ese poder notarial aportado? ¿Puede defender los intereses y o derechos legales de la mancomunidad de una persona que por ley no puede serlo? Es complicada lo que pregunta, pero vaya, más o menos la idea la cojo. Es hijo de una propietaria. Es hijo de una propietaria, lógicamente no puede ser presidente. No presidente, puede ser. la ley dice que para ser presidente tiene que ser propietario. O sea que no puedes tener un poder. No hay que fijarse en si está empadronado. No, directamente no, porque hay muchos presidentes que no, sobre todo en la costa, por ejemplo, que hay muchas segundas residencias, hay presidentes que no viven en ese edificio porque vivan aquí en Málaga capital. Ajá. Y sin embargo pueden ser presidentes, pues son propietarios. Condición obligatoria para ser presidente tienes que ser propietario. Es cierto que en las mancomunidades habría que ver los estatutos o las normas de régimen de esta mancomunidad, pero en la mayoría de las mancomunidades los que asisten a las reuniones, los representantes son los presidentes de cada una de las comunidades que conforman esa mancomunidad. Entonces está bien que solamente se cita a los presidentes. Estos presidentes tendrán que dar cuenta en sus comunidades de los acuerdos que toman en la mancomunidad, pero ahí no hay ninguna irregularidad. La irregularidad es que él asisten, que incluso, no que asista, porque bueno, asistir puede asistir representando a su madre, con el poder puede asistir representando a su madre, si la madre es vecina podrá asistir, pero no puede ejercer como presidente. Y el tema del administrador, pues habría que saber si un administrador de fincas colegiado, si no es colegiado, y lo que podría hacer la señora es poner una queja o una reclamación en el colegio para que se estudie el caso. Porque puede haber administradores de fincas que no estén colegiados. Claro, por desgracia tenemos mucho intrusismo en nuestra profesión.
Carlos nos plantea lo siguiente, Carlos. Hola, en la comunidad de 24 vecinos donde vive mi madre de 87 años, la mayoría de los propietarios son personas bastante mayores y a la hora de renovar cargos en la comunidad, como esas personas a esa edad no están en condiciones de encargarse de esas cuestiones, el presidente actual, cuando se convoca reunión para el cambio de presidente, como ninguno de los ancianos se hace cargo, pues el presidente continúa en el cargo y así llevan 8 años con el mismo presidente. Mi pregunta es, ¿no es obligatorio estar solo un año de presidente? No, es obligatorio ser presidente si te toca. La ley de propiedad horizontal, de hecho, contempla la renovación de los cargos. Lo que no es obligatorio es que una persona sea 8 años presidente, ni 3, ni 2. O sea, que si no es voluntario, esa persona podría dejar Si no el cargo. la ley lo que establece es que si no hay ningún voluntario, si es voluntario y no hay ningún otro vecino que quiera hacerlo, se designa presidente, y si no hay ningún voluntario, se haga por sorteo. Por sorteo. Y una vez que sale, por ejemplo, yo qué sé, pues imagínate, Fernando, el primero B. Obligatoriamente. A partir de ahí, obligatoriamente. Tiene que ser no hay primero B. condición que le exima de esa Bueno, sí, responsabilidad, por estado de enfermedad. salud tal, pero tiene que presentarlo ante el juzgado. Y una vez que sale, por ejemplo, el primero B, al año siguiente tiene que ir Otro rotatorio. sorteo. No, otro sorteo. A no ser que se establezca dentro de la comunidad, en la norma de la comunidad se establezca que pues va a ser por rotatorio, subiendo desde el primero A hasta el quinto. Si en los estatutos de esa comunidad no hay nada contemplado, Por puede sorteo. ser que le caiga a un vecino la tarea de ser presidente de su comunidad Obligatorio. en reiteradas ocasiones. Efectivamente. Ajá. Y es obligatorio, un cargo obligatorio que se puede renunciar yendo al juzgado y diciéndole, o sea, excusando ante el juez y que el juez admita esa excusa, ¿no? Los estatutos de una comunidad se conforman en la constitución de esa comunidad, ¿no? En la primera, Antes de constituirse la comunidad. de- Lo normal es que los estatutos lo haga el promotor del edificio. del edificio. Y se informa a los vecinos en esa primera reunión, entiendo, ¿no? Efectivamente. Que presentan al administrador que propone la promotora. Eso. Y ese reglamento, en algún momento de la vida de esa comunidad se puede cambiar, se puede introducir alguna... Sí, lo normal es que en los estatutos no se establezcan muchas de estas cláusulas y se establezcan en el reglamento de régimen interior, que sí aprueban los propietarios una vez que se constituya la comunidad. Bueno, tenemos un correo más al que responder y luego también un llamamiento solidario de parte del Colegio de Administradores de Finca, que no se nos puede olvidar. Mercedes dice así: hola, tengo una duda respecto a un hecho acaecido en la última reunión de mi comunidad en relación a los tipos y números de votos necesarios para aprobar los acuerdos y aprovecho para exponerlo en vuestro programa. En esta última reunión celebrada en segunda convocatoria con 15 asistentes que representan casi el 70% de coeficientes, se trataron varios asuntos con los resultados siguientes. El primer punto a votar, dice: ordenar a los locales la retirada de carteles luminosos mal colocados. A favor, 7 votos, lo que supondría el 11,5% de los coeficientes. Y en contra, 5 votos, el 52% de los coeficientes. Del coeficiente. Abstenciones, 3 votos, 4% del coeficiente. El acta pone: no se retirarán por decisión mayoritaria. Y pone un segundo punto a votar que decía: elección de presidente. Se presentan 2 voluntarios, el voluntario A y el voluntario B. A favor del voluntario A, 8 votos, 13% de coeficiente. A favor del presidente voluntario, candidato voluntario B, 5 votos, 52% del coeficiente y con una abstención, un 1,5% del coeficiente. El acta pone: gana el equipo B, el candidato B. Y se pregunta Mercedes, dice: me pregunto lo siguiente al ver que el administrador y su abogado solo dan valor a las fuerzas participativas, es decir, al coeficiente. ¿Estos acuerdos se deberían de haber dado en empate? Tengo entendido que la ley exige una doble mayoría de asistentes y de participación. Efectivamente. La ley establece la doble mayoría. Es necesaria la doble mayoría. Mayoría de votos que a su vez representen mayoría de coeficientes. En los que has dicho, en ninguno de los dos casos se consigue la doble mayoría, entonces no hay acuerdo y habría que ir a un juicio de equidad. Yo no lo daría ni por empate, sino por no nulo, hay acuerdo, no hay acuerdo, simplemente acuerdo. hay que decir que no se alcanza ningún acuerdo y cualquiera de las dos partes que se sientan afectadas pueden plantear un juicio de equidad, que está establecido en la ley de propiedad horizontal, y un juez en 30 días tiene que... Él decide, en este caso, si una de las dos partes afectadas presenta el juicio de equidad en el juzgado, el juez tiene 30 días para decidir y darle la razón a uno. ¿Tiene un coste el presentar ese...? Lógicamente, hoy en día con las tasas judiciales, Casi todo cada vez que llegamos al juzgado cuesta dinero. Ajá. Bueno, pues antes de despedir a Fernando, yo quiero hacer un llamamiento, y es que el Colegio Oficial de Administradores de Finca de Málaga y Melilla organiza el 13º concierto de Navidad. En este caso se celebran en la sala, en el antiguo Conservatorio María Cristina, en la Sala María Cristina,
con la actuación de Consuelo Barroso, de la cantautora sevillana Consuelo Barroso, y del pianista de aquí, de Málaga, ¿verdad? Pablo Moreno Camacho. Entrada 12 euros y los 12 euros íntegros de cada entrada irán destinados a beneficio del Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana Dulce Nombre de María. Bueno, pues un concierto así de cara a estas fiestas, así con un poquito de flamenquito, de música y de canción íntima, con Consuelo Barroso, la sevillana Consuelo Barroso, y el malagueño, pianista malagueño que actuaba hace poquito en el Museo Picasso, ¿no? En el Museo Thyssen. En el Museo Thyssen, Pablo Moreno Camacho. Pues que sean muchos, ¿no?, los malagueños que se acerquen por ahí el sábado 21 de diciembre. Sábado 21 a las 8 de la tarde. A las 8 de la tarde. Será este sábado, ¿no?, el que viene. El siguiente sábado. Sí. Dentro de 2 sábados, a las 8 de la tarde, en el antiguo Conservatorio María Cristina, pues tenemos ese concierto de Navidad que nos propone el Colegio de Administradores de Finca. Para la compra de esas entradas, ¿dónde podemos hacerlo? Podéis hacerlo en el colegio. En el mismo colegio. En el mismo colegio, o por internet, como queráis. Recordamos la sede del Colegio de Administradores. La sede del colegio está en calle Compositor Lember Ruiz, en el edificio Galaxia, y tenemos la página web www.cafmálaga.es. Pues muchísimas gracias, Fernando, hasta muy pronto. Venga. Continuamos con Málaga TV.